Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos, capítulo 4, mi hermano. Puestos de pie por reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer solamente el primer versículo y entonces tomamos asiento. ¿Ok? Voy a estar apoyándome con Reina Valera, versión contemporánea, pero vamos a leerlo primero en Reina Valera 60. Dice así: en el nombre de Jesús. Tiene por subtítulo el ejemplo de Abraham. Quiero que pongas mucha atención, hermano, porque de repente es un poquito confuso, es complicado esta parte escritural. Por eso te voy a pedir que pongas mucha atención para que no te enredes. Dice así en el nombre de Jesús, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Cómo toma diferentes sentidos según lo leamos, verdad? ¿Cómo puede sonar como afirmación, pero cómo puede sonar como pregunta? En este caso, mi hermano, es una pregunta. Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Toma tu asiento. Dice de una manera más fácil para pronunciar, mi hermano, Reina Valera contemporánea, dice: entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? ¿Cuál es el tema pasado, mi hermano? ¿Te recuerdas cuál era? Tiene como subtítulo: la justicia es por medio de la fe. Entonces, siguiendo ese contexto, mi hermano, podemos ahora entender lo que va a decir la palabra el día de hoy. Dice entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Abraham, nuestro padre, mi hermano. Pablo usa el ejemplo de Abraham para probar que la justificación solo es por fe. ¿Cuántos tienen esa convicción? Y vamos a ver muchos puntos, mi hermano, que están pasando en las iglesias, pero que la palabra nos viene dirigiendo, que la palabra nos va a ir ahora sí que redireccionando en muchos pensamientos, en muchas doctrinas, en muchas partes escriturales que de repente se nos han predicado, pero que tal vez no sean tan correctas. Como inclusive la prédica del Espíritu Santo, ¿a cuántos les ha redireccionado, les ha de repente restaurado, renovado muchos pensamientos que nos han enseñado, pero que de repente decimos: híjoles, yo pensé que era así, es que a mí me enseñaron esto? Pero la misma Escritura es la que va derribando todo ese tipo de cosas. Pero hay cosas, hermano, que qué difíciles son de derribarlas, porque las tenemos ya tanto y las teníamos como a lo mejor, este era mi mero mole, esta doctrina yo la abracé, era mía, y de repente ahora me doy cuenta de que pues no es más que una suposición, o nada más es algo basado en la palabra, pero que no es correcto. Ahora, siguiendo, ¿sabes por qué es importante el estudio, hermano, versículo por versículo? Porque ahí vamos siguiendo los contextos, ahí no hay pierde, hermano. Entonces, ¿qué decía el mensaje pasado, mi hermano? Que la justificación, ¿por qué es? ¿Por medio de obras o por medio de la fe? Por eso es que aquí menciona a Abraham. Todos sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos un conocimiento acerca de la palabra de Dios, y cuando escuchamos el nombre de Abraham, ¿qué te viene a la mente? El padre de la fe, ¿verdad? Por eso es de que si la justificación es por fe, entonces ¿quién es un ejemplo o una ilustración para poder ejemplificar y profundizar más en este tema? Abraham. Pablo, tomando en cuenta eso, mi hermano, entonces empieza a hablar de Abraham. Usa el ejemplo de Abraham para probar que la justificación solo es por fe. Aquí nos da un ejemplo de la Escritura, de que la misma Escritura tiene ejemplos para ilustrarse, tiene ejemplos para corroborar, para respaldar lo que está diciendo. Entonces, ya que los judíos, no solamente nosotros tenemos ahora sí que por autoridad, no tanto por autoridad, sino que respetamos mucho a Abraham por quien fue y porque es nuestro padre, de él venimos.
porque somos hijos de la fe, ¿verdad? Entonces, pero también los judíos tienen por ejemplo supremo a Abraham como un hombre justo. Juan 8:39, por ejemplo, dice esto, mi hermano. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Qué bonito y qué fácil es decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero imagínate que un día de repente, e inclusive puede ser a lo mejor el enemigo de nuestras almas, hermano, con tal de llevarnos a la contra, que te diga: si fueras hijo de Dios, harías las cosas de Dios. Si fueras hijo, si fueras seguidor de Jesús, te comportarías como se comportaba Jesús. Es lo que Pablo está diciendo, está poniendo ejemplo a Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque los judíos tienen en un grande concepto a Abraham como uno de los patriarcas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se escudan? ¿Cómo nos escudamos? Yo soy cristiano, soy seguidor de Jesús, ¿verdad? Tengo el amor de Jesús, tengo la paciencia de Jesús, tengo la tolerancia de Jesús, tengo la mansedumbre de Jesús. Santo Dios. Si fuera la salvación por obras, hermano, yo ya mejor ni decía nada, me iba derechito a limpiar. ¿Por dónde está el infierno, Señor? Porque para allá voy. Y es que a final de cuentas, mi hermano, eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a verlo más a fondo. Entonces, lo tenían por un hombre justo. ¿Por qué? Porque por eso decían: somos hijos de Abraham. Entonces, y porque mostraba con claridad que el judaísmo, esto, hermano, nos va a abrir el entendimiento acerca de muchas cosas que muchos toman en el judaísmo, que muchos retoman del judaísmo. ¿Por qué? Porque muchos dicen que son cristianos, pero les agradan las cosas del judaísmo. Digo, no tiene nada de malo que te agrade, pero el que tú las quieras traer y que las quieras imponer es otra cosa. Dentro de esas cosas está el shofar, dentro de esas cosas está el kipá, dentro de esas cosas está el que sigamos el sábado. Fíjate lo que la Escritura nos va a enseñar y va a derribar todas esas cosas. Entonces, dice, y que tenían a Abraham por hombre justo. Y además mostraba con claridad este ejemplo, que el judaísmo, con su justicia de obras, se había desviado de la fe. Esa fe que caracterizó a nuestros ancestros, a los ancestros de los judíos, a los patriarcas. ¿Qué es lo que caracterizó a Abraham? La fe. ¿Qué es lo que caracterizó, mi hermano, a David? La fe. ¿Qué es lo que caracterizó a Elías? La fe. Todos los patriarcas, hermano, los caracterizaba la fe. Sin embargo, el pueblo se había desviado. ¿Qué caracterizó a Moisés? La fe. Pero todos se habían desviado. ¿Por qué? En el momento que te empiezas a quejar, te estás desviando de la fe, hermano. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estaban dando vueltas, hermano, dando vueltas y renegaban, ¿verdad? Se quejaban que hace mucho sol, que hace mucho frío, que no hay que comer, que esto, que el otro, que aquello. Y eso te empieza a desviar, hermano. Porque al tú de repente comenzar a quejarte, piensas enseguida en otra opción, ya no lo que Dios te está diciendo, porque siguiendo lo que Dios te está diciendo, comienzas a pensar otra opción. Ay, no, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto el otro? Y comienzas a tomar otro camino y no te das cuenta en el momento que te desvías. ¿A poco no? En el sentido espiritual, mi hermano, Abraham también fue, esto es bien interesante, hermano, Abraham también fue precursor de la iglesia gentil en Roma. De repente se te pueden poner letras en chino como que, sí, hermano, él fue un precursor de la iglesia gentil en Roma. ¿Por qué crees tú, mi hermano, que fue un precursor de la iglesia gentil en Roma? Fíjate lo que dice Gálatas 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios, pero fíjate que es Abraham todavía con sin la H, sin la M. Entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Presta mucha atención y mantén eso en tu mente.
le fue contado como justicia. Versículo 7. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, ¿cuántos aquí son de la fe? Amén. Son hijos de Abraham, poderosos del Señor. Entonces de repente dices, a ver, ¿por qué? Vamos a ver por qué te lo voy a demostrar con la Biblia. Versículo 2, mi hermano. Versículo 2 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es impresionante la obra de Abraham, ¿verdad? Lo que Abraham hizo. Entonces dice esta versión: porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿por qué fue justificado Abraham? No fue justificado por obras, ¿verdad? Entonces, tendría de qué jactarse. Yo le creí. No, además yo hice esto, yo hice lo otro. Como muchos lo hacen. Muchos se jactan, hermano. Muchos empiezan a decir, porque yo, hasta que empiezan a llegar hasta el techo con la grandeza, hermano, le está diciendo, porque Dios me respalda, porque Dios, no, hermano, Dios no te respalda a ti. Dios está respaldando la obra que te encargó a ti. Qué diferente, ¿verdad? ¿A poco no? Amén. ¿Pero qué piensa el hombre? Que Dios nos está respaldando a nosotros. Si tú eres un predicador, Dios está respaldando la predicación que puso en ti. Pero ¿qué hacemos? Por eso, ¿ves la fineza que hay? La línea fina, hermano, que hay entre la fe y las obras. Porque parece que está respaldando al hombre, ¿verdad? Pero no, está respaldando su palabra. Pero ¿qué de repente pensamos nosotros? Papaito, no, yo papaito, ¿me está respaldando a mí? No, mi hermano, está respaldando su obra, su palabra. Entonces, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque Dios es el que hace todo. Por eso es que te digo esto. Entonces, justificado por obras, hermano. ¿Qué quiere decir justificado por obras? Justificado por obras quiere decir declarado justo, pero con base en tu esfuerzo humano. ¿Habría podido hacer Abraham lo que hizo por su esfuerzo humano? Pero muchas veces el cristiano sí cree, hermano, que ahí están los ayunos, ahí está que tienes que levantarte a fuerzas a las 3 de la mañana a orar, porque si no oras a otra hora, no se puede, hermano. Ya no tiene tanto poder. ¿Vas entendiendo lo que son tus maneras, hermano? Que tienes que orar 5 horas seguiditas, mínimo 1 hora. Si no oras 1 hora, entonces no, tus obras, y te declaras, hermano. ¿Cómo declaramos nosotros? Es hermanos, que no, hermanos, un ungido de Dios. Se siente cuando lo saludas. Es que ora todos los días a las 3 de la mañana. Ora 2 horas seguidas. Ora 3 veces como Daniel. Y lo pones, hermano, como si fuera una regla. Pero está el otro. Ya ves, no tienes que orar 1 hora. No tienes que levantarte a las 3. O sea, que es la contra, hermano. Hay una línea bien fina ahí. Y dices, no, basta con que, ay, sí me acuerdo. Primero, te levantas en la mañana y lo único que te preocupa es que te levantas como los monquiquis malhumonados que chocan entre todos, chocas con todo porque se te hizo tarde. Luego, de repente, viene la primera comida, viene el desayuno, estás tan hambriento, te domina. ¿Qué dijo la palabra del Dios el día domingo acerca de los frutos? ¿Verdad? ¿Cuál era uno? Que decía que si te dominan tus pensamientos, si te domina el apetito, hermano, no sea que de repente por ahí te llegue el diablo. Porque te digo, el diablo no te va a atacar por lo que no te sabe, no, te va a atacar por lo que te sabe. Y vaya que nada más anda, fíjate, porque es chismoso, hermano. Tú sabes que una de los conceptos de Satanás, el diablo, eso quiere decir chismoso. Porque nada más anda viendo, hermano, donde no lo llaman. Ese es un fruto de la carne. ¿Y quién domina la carne? Satanás. Por otra parte, lo contrario es un fruto del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es justificado por obras? Hermano, se ganó el cielo con sus obras. Está la otra, vamos a dar dinero a los pobres, vamos a darles de comer.
¿por qué lo hacen los cristianos? Porque tal vez, no todos, pero algunas veces inconscientemente, con eso pretenden ganarse el favor de Dios y ser justificados. Por ejemplo, de repente tú ganas mucho dinero. No quieres dar diezmo porque es mucho dinero, pero le das a los pobres y tú piensas que por eso eres justificado. No, hermano, es por fe, no por obras. Persínense, hermanos. Las campanas de gloria. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como la palabra de repente empieza a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Eso no quiere decir que no lo hagas, pero hay quienes piensan que por contribuir a la obra de Dios están justificados. No, hermano, vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra. Entonces después dice, tendría de qué jactarse, tendría de qué gloriarse. Gloriarse, mi hermano, si las propias obras de Abraham hubieran sido la base de su justificación, él habría tenido todo el derecho de jactarse en la presencia de Dios y decirle: Dios, por mí lo hice. ¿Te imaginas eso? Yo no quiero ni imaginármelo, hermano, pero hay hermanos que sí lo hacen. Señor, ¿te acuerdas de aquel fariseo que estaba viendo al publicano ahí, el publicano postrado, diciendo: Señor, no soy propicio a ti, no quiero ni levantar la cabeza porque me da vergüenza con las cosas que hago, Señor? ¿Y qué dice el publicano? ¿Y ve que diga el fariseo? Señor, gracias, sus obras, se declara justo él. Gracias porque no soy como por diosero, Señor. Porque no soy como esta persona, ni ora. Mira, no, Señor, el otro día lo vi en la pulcata. Y lo vi en el tianguis, Señor, andaba comiendo moronga. No, pero yo no, Señor, yo no. Ellos sí, pero yo no. Y se empieza a gloriar, a justificarse por sus obras. ¿Ya? Tengo que sentirme bien porque ya oré, ya di gracias a Dios en la comida, ya le di 5 pesos al de la calle, al pobrecito. Ya, me siento bien. No, hermano, así no es la manera que Dios justifica. Así no se obtiene la paz. Entonces, esto hace impensable la premisa hipotética, hermano. ¿Qué es esto? El premio que tú deberías de recibir. Lo hace impensable porque hay veces, hermano, que tu recompensa va a ser eso. Que digan de ti: es que el hermano muy dadivoso, es que el hermano le da tortillas a los... El hermano esto, el hermano lo otro. No, esa es tu recompensa, hermano. ¿Verdad? Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo tu mano izquierda. No andes contando que ayudaste, hermano. Hazlo y punto, tú y Dios. Mientras Dios te vea, que te baste y te sobre. ¿Para qué? Para que te venga la bendición que puedas estar necesitando, hermano. Es como si tuvieras un cheque al portador. ¿Qué harías con un cheque al portador de parte de Dios, mi hermano? Mi tía, mi primo, mi tío necesita una sanidad. No le pondrías ahí. ¿Qué le pondrías? ¿Números o letras? No le pondrías cheque al portador válido por la sanidad que necesito, la sanidad de mi familia, la salvación de mi familia, ¿verdad? Pero eso solamente se puede hacer por fe, no por obras. Poderoso es el Señor. Entonces, eso sí, esto hace impensable, hermano. Poderoso es el Señor Jesucristo. Efesios, hermano, 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera: ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. ¿Quién? La gracia de Dios. ¿Qué ha hecho? Nos ha salvado por medio de la fe. Qué importante es la fe. ¿Podría una iglesia llamarse iglesia sin fe? Ya no sería iglesia, sería un club. ¿Podría un cristiano llamarse cristiano sin fe? ¿Qué nos leyó la hermana Lorena? Que sin fe. Poderoso es el Señor. Entonces, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. Esto hay que grabárnoslos bien claro, mi hermano.
La fe no nació por nosotros. ¿Qué estudiamos el domingo hablando de los frutos del Espíritu Santo? Sino que es un don de Dios. ¿Y por qué a ese hermano le dio más fe que a mí? ¿Por qué me dio una fe chiquitita? Porque a veces podemos pensarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces yo te diría, hermano, ¿qué no has escuchado, hermano? Que si tuvieras la fe como un granito de mostaza, ¿podrías decirle a esa montaña, muévete, y se movería? Me contabas con mi astucia, ¿verdad? Así dice la palabra, mi hermano. ¿Para qué quieres tanta fe, hermano, si el Señor te va a llevar a cosas donde se va a requerir tanta fe y no estás dispuesto a ponerla, hermano? Esto no me desmayo. Necesitas un poquito de fe a veces, hermano. Yo entiendo medicinas, entiendo todo eso, entiendo autopsia, hermano, pero a veces un poquito de fe te puede dar la sanidad que necesitas. Es que de repente nada más traigo un peso y se lo echo y me voy caminando. Un poquito de fe, hermano, a veces es la solución. Poderoso es el Señor. Entonces, es un don de Dios, hermano, pero Dios lo da según le place y según tú puedas llevarlo, porque Él no te va a cargar algo que tú no puedas cargar. Pero es que eso nada más incluye. No, eso también incluye esto, hermano. Él no te va a dar una fe, porque tú podrías, mi hermano, tenerla. ¿Cuántos anhelan o cuántos admiran la fe, por ejemplo, de Pablo? Amén, ¿no? Gloria a Dios, todo lo que hizo Pablo. ¿Estarías dispuesto a ir allá y que te corretearan, que te pegaran, que te medio mataran? Ya no queremos la fe. No, Señor, mejor dame una chiquitita para que nada más esté en mi casita y me llegue todas las bendiciones. Y como dicen los hermanos, que me toquen y, hermano, le traigo un pollo. Ahora, si no oras bien y no le especificas bien al Señor, te va a llevar un pollo vivo. Ahora, tiene un pollo, hermano, mátelo y hágaselo como usted quiera. Yo quería que me toquen un rostizado, ¿verdad? Porque todo tenemos, hermano. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, hermano, versículo 29. Dice así: a fin que nadie pueda jactarse en su presencia. Pablo vuelve a usar esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir que es importante, hermano? ¿Quién podría jactarse? ¿Quién podría decir, Señor, yo soy mi hermano chipocludo, por eso me bendice, Señor? Yo entiendo por qué caminas conmigo. ¿Te imaginas a alguien diciendo esas cosas, jactándose delante de Dios? Poderoso es el Señor. Alguien lo pensó, hermano, y cayó hasta aquí abajo, hermano, estando en un lugar de gloria. Versículo 3. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Abraham le creyó a quién? ¿Al pastor? ¿Al vecino? ¿A la hermana? ¿Al hermano? ¿A Walter Mercado? ¿Al que lee el café? ¿Al que lee la mano? Porque al hombre le dijo que se iba a encontrar una mujer güerita, grandota, con dinero. Y a la mujer le dijo que se iba a encontrar un grandote güero de ojos azules y con dinero también. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no dicen, híjoles, qué crees? Tu mano dice que te vas a encontrar uno así, es así, todo lo contrario a lo que te gusta. No, siempre es para darte por tu lado. Y cuando te ven los gestos, más le dan. Y tú diciendo, ay. Lo mismo pasa en la iglesia cuando escuchan a un pastor que les está diciendo lo que quieren oír. Yo los veo que están, hermanos, esto y todos, no, bien emocionados. Empieza el pastor a darles por su lado. Tremendo. Entonces, mi hermano, Abraham le creyó a Dios. Eso está en Génesis 15:6, mi hermano, que lo dice así literal. Y Abraham creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Una de las declaraciones más patentes, ¿qué quiere decir? Exclusivas en toda la Biblia acerca de la justificación, ¿cuál es? Es esta, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué poderoso es eso, mi hermano, ¿a poco no? Dice que le creyó. Abraham fue un hombre de fe. Tú puedes, hermano, imaginarte así a simple vista cuál era la fe que practicaba Abraham.
Porque podemos hablar de fe y hay muchos tipos de fe. ¿Cuál es la fe que practicas tú, hermano? ¿Es una fe nivel a Abraham? ¿O tienes que ver para creer? No deberíamos, hermano, pero llega a haber veces, yo no veo. No digamos que no, porque está Tomás, que le dijo, no, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Verdad? Y a veces somos así, no, soy el Señor Todopoderoso, y tengo la espada del Espíritu, Señor, fuego, me cubro con la sangre de Cristo. Y cuando te vienen las circunstancias difíciles, se te olvida la sangre de Cristo. Se te olvida que estaba yo meditando en la mañana algo acerca de eso, hermano, y yo decía, sí es cierto, Señor. La sangre de Cristo, o sea, perdónate, límpiate de pecados, pero tú pensando que le estás dando batalla al enemigo. Entonces Él te golpea. Entonces, haces tantas cosas, mi hermano, pero cuando llega el momento de aplicar la fe, de confiar en Dios, como dijo un versículo pasado, porque confió en Dios, depositó en Dios su confianza, ya no quieres. Ya no quieres, ya no confías. Tu naturaleza, ¿qué decían los cantos? Ayúdame, Señor. Restaura todo mi ser, cámbiame completamente. Cuando tu naturaleza te empieza a traicionar, porque una cosa es que tú te estés diciendo, que te llene la cabeza que eres un hombre de fe, cuando tal vez no eres un hombre de fe. Pero cuando viene el pastor que te dice, hermano, le está faltando esto, hermana, le está faltando esto, hermana, échale ganas en esto, hermano, échale ganas en aquello, no, nos ofendemos, ya no queremos venir a la iglesia, ¿verdad? Pero todo ¿para qué? Para que sean hombres y mujeres de fe y puedan recibir, puedan abarcar, cargar las bendiciones que Dios tiene para ustedes, que Dios tiene para casa de oración. ¿Pero qué se necesita? Hay bendiciones que van a necesitar mucha fe. Entonces, poderoso es el Señor. Abraham fue un hombre de fe. ¿Y qué fe practicaba Abraham, hermano? ¿Realmente era una fe? ¡Wow! ¿Por qué? La Escritura dice que Él es el Padre de la fe. Yo creo que eso quiere decir mucho, ¿verdad? Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Seguimos dejando la pregunta en el aire, hermano, todavía. ¿De cuál? De que por qué era un precursor de la iglesia gentil en Roma. Para allá vamos. Oh Señor Jesucristo, poderoso es el Señor. Hebreos 11:8 al 10 dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado. ¿Qué es fe, hermano? ¿A dónde te dirige la fe? A la obediencia. Y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. ¿Te acuerdas de la premisa hipotética? Ahí está el premio, la promesa, la premisa, el premio, hermano. Ni siquiera te lo imaginas, es una hipótesis. Está ahí, pero, está, te lo dijeron, pero falta que se cumpla. No está comprobado, entre comillas. Pero tenemos un Dios que va a cumplir y va a comprobar todo lo que promete. ¿Por qué dudar de nuestro Dios? Si tú dudas, tu fe está menguando, hermano. Poderoso es el Señor. Por la fe. Ahora, fíjate, primero, ¿qué decía? Salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, si tú hubieras sido Abraham? Pablo, Pedro, Lorena, Berta, deja a tu padre y a tu parentela y ve a dónde te voy a decir. ¿Qué? Ahí es el diablo, te reprendo, Satanás. ¿A poco no hubiera sido lo primero que hubiéramos hecho? Más ahorita contaminados con las doctrinas y con todas las enseñanzas que nos han dado fuera de la Biblia. Porque si nos predicaran la Biblia bien, tendríamos todo esto y entonces diríamos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? O a lo mejor te hubieras caído al suelo asustado porque el temor de Dios es lo que provoca, ¿verdad? Yo no sé cuántas reacciones pudiéramos haber tenido, hermano, pero fíjate lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Lo obedeció. Salió sin saber a dónde Dios le dijo. ¿Cuántos tienen la confianza en Dios de que si Dios te dice ve sin saber a dónde tú vayas?
No todos, lamentablemente, hermano. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Queremos la herencia, pero no queremos obedecer y no queremos hacer caso, ¿verdad? Versículo 9. Por la fe, Abraham habitó en la tierra prometida. ¿Cuántos tienen una tierra prometida aquí, hermano? Casa Oración tiene una tierra prometida que el Señor nos prometió, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Esa es la tierra prometida para nosotros, hermano. Habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Aquí somos extraños, hermano, y estamos en una tierra extraña. Esta no es nuestra casa. Estamos aquí de pasada. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién crees que es? Dios. Pero para eso se necesita tener fe. Coherederos. Hay dos linajes, hermano, de parte de Abraham. Los que son de nacimiento y los que son del Espíritu. Los que tienen su fe, los que son sus hijos, que somos nosotros. Pero ahorita vamos a contestar esa pregunta. La fe no debe considerarse como una obra meritoria. Dios me bendijo con esta fe porque doy diezmo, ayuno, oro, y te empiezas a echar tú, hermano. Te empiezas a echar todo flores cuando es meramente por Dios. Por eso es de que yo te digo, hermano, que si Dios me respalda, hermano. No, Dios no te está respaldando a ti. Dios está respaldando lo que te ha enseñado, la obra que ha hecho en ti. Está respaldando su palabra. ¿Qué diferencia, va? Pero ¿quién nos ha dicho eso? Bueno, pues el Espíritu Santo nos está diciendo eso, güey. Nunca es el fundamento de la justificación que las obras, hermano, y que tú te lo mereces, sino tan solo el canal que la fe. ¿Qué es la fe? Es el canal del cual es recibida y también es un regalo de Dios. Poderoso es el Señor. Efesios 2:8 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, pero otra vez, ¿cómo decía? Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, para que no se nos olvide, hermano, y no andemos, es que yo he sembrado esa fe. Yo a veces me he preguntado, sí, me he dicho a mí mismo, wow, con lo que Dios ha sembrado en ti. Dios, no yo. Ni siquiera puedo decir que es mi fe. Es la fe que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. ¿Quieres que siembre más? Trabaja la tierra, hermano, trabájate. A ti tú eres la tierra, trabájate. Pero si Él ve que te habla de necedad y sigues siendo necio, que te habla de esto y sigues cometiendo eso, que te habla de gozo y siempre estás jetón, que te habla de mansedumbre y no eres manso, de todo reniegas, todo cuestionas, de todo te pones al tiro, como dicen los chavos. ¿Te va a dar esa fe, hermano? ¿Por qué no te ha dado? ¿Por qué no tienes lo que tal vez el Señor te prometió cuando te convertiste en algo? ¿Por qué no lo has recibido, mi hermano? Porque no has trabajado la tierra. O sea, tú trabajas en ti, lo que escuchas, ponlo en práctica. Eso es trabajar la tierra. Ni siquiera eso nos podemos adjudicar, porque es la palabra que nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué no hemos recibido las bendiciones de Dios? Porque tal vez no hemos trabajado la tierra con lo que el Señor nos dio. Hermano, prepárate porque la lluvia viene. Y cuando la lluvia venga, los frutos vienen, las bendiciones vendrán a tu vida. Pero si no lo haces, hermano, se va a escuchar muy familiar, pero no son estas palabras. Es que yo soy así. Es que desde que yo estaba chiquito así era. Así Dios me conoció. No, hermano, fíjate lo que va a seguir diciendo la palabra. También, hermano, cuando dice contado, le fue contado como justicia. Esa palabra contado, mi hermano, también se puede traducir como imputado. Y eso es bien interesante, ese término. Entonces, imputada la fe, la justicia, hermano,
empleada tanto en sentido financiero como legal. Eso abarca dos partes, hermano. Justicia financiera, justicia legal. Esta palabra griega ocurre 9 veces en el capítulo 4 de lo que vamos a estar estudiando, mi hermano. Significa tomar algo que pertenece a alguien. Presta atención, hermano. Tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo en favor de otro. Otra vez, significa contar, imputar, ¿qué? La justicia. ¿Quién es el Señor de la justicia? Dios. Pero ¿cómo es que Él imputa esa justicia de Cristo para dártela a ti? Y justificarte, no por tus obras, sino por la obra de otro. ¿Verdad? ¿A poco eso no hace grande? ¿A poco no es tender el lienzo negro para poner el diamante? La obra de Cristo por nosotros. ¿Verdad que brilla más? Entonces, es tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a favor de otro. Es una transacción unilateral. Por eso Abraham no tuvo que hacer algo para acumularla, sino que Dios tomó la iniciativa de asignarle su justicia. ¿Por qué? No fue el que andaba, oh Dios, háblame, Señor. Pedro, Abraham, Pablo. No, él, ¿qué fue? Abraham. Deja a tu padre y a tu parentela y ven y sígueme a la tierra que yo te voy a indicar. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Entonces, ¿quién inició todo? Dios. Por eso es que ni Abraham puede adjudicarse eso. Poderoso es el Señor. Entonces, Dios tomó su propia justicia y la acreditó a favor de Abraham como si fuera propia de él. Dios hizo esto porque Abraham creyó en Él. Qué poderoso y qué agradable es para el Señor que le creamos lo que Él nos dice, lo que Él nos promete. A ver, hermano, usted se va a hacer libre de esto y va a quedar y no le creemos. Está el otro versículo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Como le gustan al Señor los que tienen fe, los creyentes, pero le desagradan los incrédulos. ¿Sabes a qué grado le desagradan, mi hermano? ¿Te acuerdas que estaban todos los discípulos que habían intentado sacar a un demonio y que no pudieron? Y llega el Señor y ¿qué dice? ¡Ay, generación perversa e incrédula! ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Y luego ¿qué le dice? ¿Por qué no pudimos? Es que esto, fíjate lo que dice la iglesia, lo que se predica en todas partes, que esto no sale si no es con ayuno ni oración. La palabra dice, por su falta de fe. ¿Es por las obras? No, hermano, es porque no tuvieron la fe. Tal vez se deslumbraron cuando lo vieron. No lo sé. ¿Y eso qué pasa muchas veces? Ay, nanita. Se te olvida que eres, te persinas. Andas buscando tu crucifijo, andas buscando, no lo sé, todas las cosas que se te han enseñado, hermano. Tal vez pasó algo así, hermano. Pero Cristo les dice, primero le dice, ¿qué? Por su falta de fe. ¿Y qué hizo antes de decirles por su falta de fe? Generación perversa y incrédula. Sin fe es imposible agradarle a Dios. A mí me da risa cuando digo eso. Ay, ¿hasta cuándo tendré que estar con? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? El Señor no soporta a los incrédulos, mi hermano. A mí me da risa. El Señor, ay, mi Señor, ayúdame, Señor, a vencer mi falta de fe. Seamos sabios como ese que dijo eso, hermano. Entonces, poderoso del Señor. Vamos al versículo 4. Ahora bien. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esta versión dice, ahora bien, para el que trabaja su salario no le es regalo, sino algo que tiene merecido.
Para ampliar su argumento de Abraham a todos los hombres, el apóstol Pablo hace evidente que el acto judicial de declarar el justo a un hombre es por completo aparte de cualquier clase de obra humana. Y ya lo leímos lo estuvimos estudiando la vez pasada. ¿Por qué? ¿Qué nos estuvo predicando? No fue coincidencia, hermano, que el Señor le diera ese sueño y le dijera al hermano Patricio, predica este tema. No, es que está llevando la línea. ¿Qué nos predicó el hermano Patricio, hermano? Que no habló de un juicio, no habló que alguien toma el lugar en ese juicio por nosotros, que alguien paga nuestra fianza, que alguien paga nuestra redención, nuestro rescate. Amén. Ahí está, hermano. ¿No es un acto judicial eso? Ilegal también, porque si no hay legalidad no puedes ser libre, pero hay alguien que sí te podía hacer libre y te podía dar esa libertad. Dios, ¿por medio de quién? De su Hijo amado. Dio su justicia, ¿para qué? Para acreditársela a otro. Y ahí estamos tú y yo. Poderoso es el Señor. Entonces, mi hermano, si la salvación se basara en el esfuerzo de una persona, la salvación sería una deuda de Dios al hombre. Te la debo porque te has portado bien. Pero lo cierto es que la salvación siempre es un regalo de Dios en su gracia y soberanía. ¿Verdad? ¿Para quiénes? Para aquellos que creen, que tienen fe. Puesto que la fe se contrasta con las obras, la fe debe significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Tú haces las cosas, te portas bien, eres dadivoso, tú oras, tú ayunas, no por ganarte el favor de Dios, sino porque quieres agradar, quieres conocer más a Dios. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Totalmente. O sea, no estamos diciendo que no ayunes, que es pecado. No, hazlo. ¿Pero hazlo qué? Para buscar intimidad con Dios. Haz el ayuno. No para estar azotando tu cuerpo. ¿Qué diferencia tiene aquí como cierta religión, hermano, que se están pegando y esto y lo otro para castigar su cuerpo? El ayuno de esa manera, pensándolo de esa manera, es exactamente lo mismo. Si tú no sabes lo que es un ayuno, mejor primero estudia qué es un ayuno y después practícalo. Pero aún así no te va a ayudar, como muchos dicen, es que no, hermano, si te ayuda va a poder expulsar más demonios. No es cierto, hermano. Es la fe. Es de parte de Él. No es lo que tú hagas, porque muchos le atribuyen al ayuno que te da más poder. ¿A poco no? Estás más ungido. ¿A poco no? Si tú estás danzando, que tú sacas la espada del Espíritu, no estás danzando, estás cortando. No, hermano, no es así, no es eso, no es lo que nos han enseñado. Es la fe en el que sí lo puede hacer. Es la fe en el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Dios, del Hijo de Dios, de su Santo Espíritu. Es la fe en eso. Poderoso es el Señor. Entonces, la fe debe significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Simplemente hazlo porque te gusta, porque te encuentras, porque Dios te enseña más. Tú haces un ayuno para que Dios te dé más poder y los demonios te tengan miedo, pero no haces un ayuno para conocer a Dios más. ¿Verdad? Haz un ayuno para que te vean ahí como los judíos. Ay, ¿qué está haciendo, hermano? Es que estoy ayunando, hermano. Ya llevo 7 días. ¿Verdad? Para que digan de ti, hermano, tiene la unción, aguantó. Yo por eso, cuando yo he ayunado los días, hermano, quédate con la incógnita de cuántos días he ayunado, porque no quiero mi bendición. Tal vez algún día con el tema, yo una vez te conté cuánto es lo más que he ayunado, hermano. Si pusiste atención y no te estuviste durmiendo, sabes cuánto es lo que he ayunado, pero de ahí no lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque no quiero que mi bendición sea, ay, el hermano, bueno, no. Cállense, hermanos, porque quiero la bendición de Dios. Entonces, muchos lo piensan de esa manera, hermano.
Pero ¿qué dice Isaías 58 hablando del ayuno? Era fe. Dios no se los tomó por fe. Te andas aguantando el hambre, esto y lo otro, pero no se te quita lo chismoso. Haz un ayuno de chisme. Te aguantaste el hambre, no te desmayaste, pero nada más saliste y te fuiste a atascar, dame 20 tacos y dame todo eso. Porque es lo que muchos hacen. Y eso es un ayuno de un día, pero no se te quita, estás pegado en el celular. Haz un ayuno de celular. Haz un ayuno de eso que te está costando trabajo, hermano. De eso que tú sabes que a Dios no le agrada. Haz un ayuno de eso. Eso es a lo que se refiere Isaías 58. El verdadero ayuno. Ya estoy harto de que me estén ofreciendo corderos. Ya estoy harto de ese olor. No. Ofrézcame sacrificio vivo. Eso es fe también, hermano. Y ahí te quitas todo el mérito personal. Versículo 5. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿por qué? Porque tú sigues, hermano, no es que sigas creyendo que eres impío. Una cosa es, Señor, sigo siendo malo, Señor, sigo siendo pecador. Y una cosa es que seas pecador, que cometas los pecados así con esa, hermano, sin querer queriendo, como diría San Chavo. Entonces, Reina Valera lo describe así: si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Solo aquellos que renuncian a toda reclamación de bondad y reconocen que son impíos y necesitan y en necesidad de esa justificación. Otra vez, ¿cuál es la justicia, hermano? Solo aquellos que renuncian a toda reclamación. Soy bueno, me porto bien, oro y volvemos a lo mismo. Todos aquellos que renuncian a eso, hermano, y reconocen, Señor, soy pecador, sé propicio a mí. Y en necesidad de esa yo necesito que tú me justifiques, Señor. A cada rato meto el pie, Señor, yo estoy haciendo el intento, ya dejé esto, pero ahora estoy batallando con Señor, con esta parte de mi yo que no quiere. Ayúdame, Señor, que decía el rey David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro. Lávame, examíname, justifícame, Señor, porque soy pecador. ¿Cómo le dijo el publicano, verdad? Sé propicio a mí porque soy pecador. ¿Y qué dice la palabra viendo esos dos ejemplos, hermano? Que a uno está cerca de él diciéndole: hijo, échale ganas, yo te voy a ayudar. Pero al otro, ¿qué dice? Nomás está de lejos. Híjoles, con este muchachito. Lo voy a dejar que sigan sus obras a ver si es cierto. Hasta que sus obras se le derriben y vea que necesita esa justificación de Dios. No, hermano, ¿por qué usted ya no diga que es pecador? Porque usted ayuna, usted ya escuchó. No, hermano, así no es. Ya no diga, declare, repréndalo, cancélelo. Y empiezan todas las cosas que en esto. Ay, Señor. La última prédica, hermano, del Espíritu Santo es la corriente desde 1917 hasta estos días, de dónde salió toda esa corriente del Espíritu Santo y que hablas en lenguas y estás lleno. Va a ser bien interesante, hermano. Vamos en el tema, ¿qué? ¿8 o 10? Bueno, la última va a ser esa, hermano. Le vamos a poner la cereza al pastel. Versículo 6. Entonces, hermano, tú sabes que tienes necesidad de ser justificado. Pero ya me justificó. Pero como no pecas, ¿verdad? Como eres bien bueno, ya tienes alitas. No, hermano, por eso es la importancia de orar y ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname porque he pecado otra vez. Versículo 6, mi hermano, dice: como también David, fíjate a quién estábamos mencionando, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjate, hay alguien que lo puede hacer. ¿Y que es bienaventurado aquel a quien Dios le perdona y le justifica sus maldades? ¿Por qué? Por fe. ¿Pero qué se necesita para esto, hermano? Se necesitan frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son uno de los frutos? Vas a necesitar humildad. Vas a necesitar mansedumbre para poder hacer eso, hermano. Para practicar ese tipo de fe. Tal vez esas son las razones, hermano, por las que tu fe anda ahí como que el carro, ¿no? De repente, pero los que tienen una fe que anda te descompone. Tal vez son esas las razones por las que tu fe anda así, hermano, porque no eres humilde, porque no tienes alguno de los frutos. Tienes que trabajar los frutos. Deja simplemente que Dios obre en ti. Él es el que llena del Espíritu Santo, hermano. No, ni siquiera nosotros. Por eso se derriba esa doctrina que dicen, hermano, tú nada más comienza a practicar, habla, y cuando te trabes, deja que te trabes y vas a empezar a hablar en lenguas. Entonces le están dando el Espíritu a ellos. No, hermano, el Espíritu llega de Dios. Te lo dan en el momento que tú menos te lo esperas, pero si tú no estás preparado para recibirlo, ¿te lo va a dar? ¿A quiénes se los va a dar? Ya lo dijimos. ¿A quiénes? A aquellos que tienen amor, aquellos que tienen realmente pasión por las cosas de Dios. ¿Para qué Dios te va a dar el tesoro más grande de un ser humano, el Espíritu Santo, si para ti no, ¿verdad? No tiene sentido. El gozo no es como el gozo del mundo, hermano. La alegría tampoco es así. La mansedumbre, la humildad, la templanza no son como muchas veces lo define el diccionario, son mucho más profundos, mi hermano. Poderoso es el Señor. Lucas 5:32 dice, yo he venido, porque si tú te sientes que no mereces, hermano, no, hermano, usted ya es, aquí todos los de casa de oración, ya, hermano, el Señor está con nosotros, ha manifestado, ha hecho milagros, ya nos estamos expandiendo. El Señor está con nosotros, hermano. Pero sin humildad, ¿cómo suena soberbio, verdad? Suena altivo. Y creemos que ya no, hermano. Pero fíjate lo que dice Lucas 5:32. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a justos, sino a pecadores. Es que esas prédicas ya no me gustan, hermano. No, deme de esto. No, hermano, tal vez tú no la ocupas, pero otros sí. Si tú ya aprendiste esta parte, gózate, deleítate. ¿Por qué? ¿Cómo son las predicaciones cuando de repente recién llegamos a la iglesia? No todos salimos bien agujerados, salimos hasta enojados porque alguien le dijo al pastor todas mis fechorías que estoy haciendo. ¿A poco no? Pero cuando tú pones manos a la obra, empiezas a poner en obra todo, empiezas a obedecer todo lo que la palabra te dice. ¿Qué nos dice la palabra el domingo? Pero ustedes ya no necesitan, ustedes ya fueron limpiados por la palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Escuchamos la palabra, escuchamos la exhortación y ya decimos, santo, está fuerte eso. Pero ya no sientes el piquete, porque ya no tienes eso. Porque ya has sido regenerado, porque ya has sido restaurado en eso. Y nada más vas a decir, me acuerdo cuando yo era así. Pero gracias a Dios, hermano, yo ya quité eso de mí, yo ya no soy así. No, es la obra de Dios. Es lo que nos está recalcando a estas alturas la palabra. David, dice esta versión, David también se refiere a la felicidad, la bienaventuranza, la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Le da justicia sin que haga algo. Para respaldar su argumento, Pablo cita un salmo, que es el siguiente salmo del versículo 17 del versículo 7, es el Salmo 32, versículos 1 y 2, hermano. Un salmo penitencial escrito por David, después de adulterar con Betsabé y matar a su esposo, como está escrito en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 27. A pesar de la enormidad de su pecado, ¿cuántos saben y cuántos están de acuerdo de lo enorme? Eso fue una canallada, hermano.
lo que hizo David, ¿verdad? Pero fíjate la gracia de Dios para perdonarle esa canalla. No, es que ya no hay nada, que nadie que me perdone. Dios ya no me puede perdonar lo que hizo. ¿Cuántos piensan así? ¿No has escuchado eso en tus familiares? Más en los que no. A mí ya Dios no me puede perdonar. ¿Cuántas veces, hermano? Pablo, vamos a ver. Entonces, a pesar de la enormidad de su pecado y la ausencia total de mérito personal, David conoció la bendición y la bienaventuranza, de su justicia imputada. ¿A poco no? ¿Qué hizo? Quiso obrar como todos obran, ayunó, porque él pensó que con eso iba a apaciguar la ira de su Dios por obras. ¿Pero qué? Dios siguió obrando, y para enseñarle que no es por obras, ¿qué? Perdió a su hijo. ¿A poco no? ¿Y qué pasó con David cuando supo que su hijo ya había muerto? No se levantó, se lavó, se puso guapo, como dirían, y se fue a comer y dijo: ahora entiendo que no es por lo que yo haga, es por la gracia de Dios. ¿A poco no? Dios lo justificó. ¿Qué le dijo? Perdóname, Señor. Se reconoció, pero hay algo: que aquel que cometiera pecado, pero se apartara de él, ese alcanzará misericordia. Es la gran diferencia. ¿Qué decíamos en prédicas pasadas? Que somos pecadores, hermano, pero somos pecadores justificados. No es lo mismo ser pecador sin justicia y hacerlo con toda la intención. Estamos procurando, hermano, ya no hacerlo. Estamos peleando con nuestra carne para ya no hacerlo, con la ayuda de Dios. Por eso tenemos es tan importante que le pidamos a Dios que nos justifique, que nos limpie de pecados. Entonces, esta versión traduce el salmo que estábamos leyendo de esta manera: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Fíjate el poder de la obra de Cristo, mi hermano. Fíjate el poder y la magnitud, la dimensión de la obra de Cristo en nosotros. La obra de Cristo para nosotros, en la cual somos beneficiados. Versículo 9. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿Te acuerdas de la pregunta que dijimos al principio? ¿Por qué Abraham es uno de los precursores de la iglesia gentil de Roma? Ahí te va. Presta mucha atención, mi hermano. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿Cuál? ¿La dicha de ser justificados por Dios? ¿O es también para los que no lo están? ¿Qué piensas tú, mi hermano? Lo que me he hecho un traguito de agua. La misma Biblia nos va a contestar esta pregunta, mi hermano. Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia, ¿verdad? Cuando hablamos de los de la circuncisión, hermanos, está en Génesis 17, 11 al 14. Te voy a leer solamente el versículo. Bueno, más bien tú lo lees en casita, mi hermano. Estableceré mi pacto contigo y tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Pero sabemos que hay una señal, hermano, visible. Ya lo estudiamos atrás también en Romanos. Hay una señal visible, ¿en quiénes? En las cabezas, en los hombres, en las cuales ellos confirmarían ese pacto con Dios. Esa es la circuncisión, mi hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los que no tienen esa señal? No son parte del pacto. Ahora, nosotros, hermano, ¿has escuchado mucho eso? Pacta con Dios. No, hermano, un pacto con Dios. No, el día que pacte, es que Dios y yo tenemos un pacto. ¿Has escuchado mucho eso, verdad? Nosotros, hermano, ¿quiénes somos? ¿Somos parte del pacto? ¿Qué crees tú?
No, mi hermano. Porque nosotros somos de la gracia. Nosotros no somos del pacto. Por eso nosotros no tenemos que circuncidarnos, varones. Nosotros somos salvos. Los del pacto son los judíos. Ahora, basado con esto, hermano, ¿esta dicha solamente es para los judíos o también para los de la fe? Poderoso es el Señor. Hechos 5, 19 al 29 te pone un ejemplo. Pero yo quiero leerte otro, mi hermano. Poderoso es el Señor, porque son muchos versículos. Entonces, déjame lo encuentro, mi hermano. Poderoso es el Señor. Gálatas 6, 12 dice lo siguiente, mi hermano. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 2 al 5 dice también: tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, de qué gloriarse, yo más. Y es cuando dice Pablo: fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, soy fariseo. Pero Pablo ya había entendido eso, que ahora su circuncisión y todo esto no le servía de nada. ¿Y qué dice en el versículo 6? Dice: en cuanto a celo, soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Se portaba bien, seguía todo al pie de la letra. Pero todo lo que para mí era ganancia, en cuanto lo he estimado como pérdida, lo tengo por basura. ¿Por amor a quién? Porque ahora Pablo está diciendo que eso de nada le sirve, que él no es salvo por el pacto, que él es salvo por la gracia de Cristo. ¿Cuántos judíos en estos tiempos, cuántas iglesias judías mesiánicas piensan que tenemos que seguir guardando el sábado y todo ese tipo de tradiciones y costumbres, hermano? ¿Y tenemos qué? No, porque nosotros no somos del pacto, somos de la gracia. Qué diferente, ¿verdad? Poderoso es el Señor, mi hermano. Entonces, mi hermano, los de la incircuncisión, todos los gentiles, ya lo estudiamos en Romanos 2, hermano. Eso. Pablo anticipó lo que pensarían los lectores judíos. Si Abraham fue justificado solo por su fe, ¿por qué mandó Dios a él y a sus descendientes que se circuncidaran? ¿Por qué, mi hermano Cristo? Las preguntas sí son más complicadas, más que decir, ¿por qué Dios tiene a personas sin comer y permite el hambre y todo esto? Esas son facilitas de contestar, hermano. Estas son más complicadas. ¿Por qué, mi hermano? ¿Crees tú? Otra vez. Si Abraham fue justificado solo por su fe, ¿por qué mandó Dios a él y a sus descendientes que se circuncidaran? No está complicado, porque éramos el pacto, hermano. Ese era el pacto con ellos, y para que sus descendientes fueran parte de esta bendición que le dio a Abraham, los del pacto tenían que circuncidarse los varones. Su respuesta, hermano, no solo resuelve las inquietudes de los que necesitaban entender el significado de la circuncisión. Cuando te pregunten qué es la circuncisión, eso es el pacto de Dios con su pueblo, así de sencillo. Sino la de millones de personas que todavía se aferran a algún tipo de ceremonia o actividad religiosa como base de la justicia. En estos tiempos, hermano, todavía hay personas e iglesias
Y déjame decirte que iglesias cristianas evangélicas que se siguen aferrando a algún tipo de ceremonia o actividad religiosa como base de su justicia. Todavía la siga viendo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que tú ores al final de la predicación allá o que te traigan acá. ¿Cuál? Ninguna. Pero hay quienes le atribuyen a que vengan y lo hagas acá. Allí hay dos cosas que se contrastan, dos maneras de. Mientras tú prestes atención a la palabra, mi hermano, mientras tú estés atento, digieras eso, atesores eso en tu corazón, da igual si vienes aquí o lo haces allá, hermano. Porque el mismo Dios que está aquí, ese es el Dios que llena la casa con su gloria, hermano. El problema es que si vienes con incredulidad, aunque vengas aquí, no va a pasar absolutamente nada. ¿Verdad? La verdad de Dios, hermano. Que si no haces esto en el culto, hermano, en la alabanza, no va a pasar, no va a descender la gloria de Dios. No, hermano, no desciende por obras, desciende porque Él es fiel. Desciende por Él, por su persona, no por nosotros. Ay, es que creo que no le cantamos bonito ahora. No, hermano, a veces le cantamos feo y su gloria desciende, porque dentro de lo feo, lo hicimos feo, hermano, pero lo hicimos de corazón. Y desciende su gloria. Y hay veces que canto bonito, hermano, no voy a cantar eso aquí, nadie puede cantar, nada más yo. Y por eso a veces la gloria de Dios no desciende. Qué tremendo, ¿verdad? Los de la circuncisión, todos los gentiles, hermano. Entonces, ¿por qué? Ya está claro entonces que los del pacto, como el pueblo de Israel, ellos, hermanos, van a recibir la salvación, pero aún así tienen que aceptar también al Mesías. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado más horrible? Rechazar al Mesías, rechazar al Hijo de Dios. No es adulterar, no es blasfemar, no. El pecado más horrible y penado con el infierno es rechazar al Hijo de Dios. Es el pecado más horrible, mi hermano. Que Dios dice, este no lo tolero. ¿A poco no se van al infierno los que rechazan a Dios? Al Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, poderoso es el Señor. Vamos al versículo 10. Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí está la respuesta, hermano, de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, hermano? La pregunta que hicimos al principio, que te dije yo que te iba a contestar. Recuérdame, hermano, porque ya se me olvidó la pregunta. ¿Qué te tengo que contestar? ¿Qué fue según la carne? No sé, hermano, le estoy preguntando, ¿están adivinando? No, hermano, recuérdate otra vez. Imagínate si a mí se me olvida, te vas a quedar con la duda. La pregunta fue que si a pocos, ¿cómo se decía que Abraham era el precursor de la iglesia gentil de Roma? Si Abraham fue desde otros tiempos. No tiene sentido, pero ahí está la respuesta, hermano. Ten en cuenta que Abraham no era judío, hermano. Con Abraham empezó todo eso. Abraham era un gentil. Entonces, ¿cómo es que fue un precursor? Por la fe. No la iglesia gentil en Roma. Todos nosotros los gentiles, hermano, somos hijos de Abraham por la fe. ¿Ves que hay dos líneas? La línea del linaje, o sea, literal. Sus hijos, nietos, bisnietos, todos los judíos ahora. En Abraham nació todo eso, pero Abraham fue justificado en la circuncisión o en la incircuncisión. La palabra lo acaba de decir. En la incircuncisión, porque cuando Dios le habló, él todavía no estaba circuncidado. Viendo que le creyó, le dio el pacto y ahí le dijo,
tú y toda tu descendencia, circuncídense. Esa es la señal del pacto. Poderoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Creo que ya les quedó claro. Gloria a Dios, hermano, que ese es el punto, que quede claro. Para que cuando vayan allá y te quieran marear, tú digas, no me la sé. Poderoso es el Señor. Entonces, mi hermano, lo dice clarito aquí. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Qué? Por justicia, la fe. Y entonces Pablo dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y la misma pregunta, la misma palabra dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, ¿cómo es que Él es el precursor? ¿Por qué Él es el padre de la fe? Es el padre el patriarca de todos los judíos. ¿Ya ves cómo es padre de dos? ¿Qué bendición tan grande le dio Dios a Abraham? ¿Por qué? Por tener fe en Él. Qué bendición, hermano, es tener fe. Pero cuando tú crees que la fe es por lo que tú puedes hacer, hermano, no. Es precisamente fe por lo que no puedes hacer, por la premisa que ni te imaginas, hermano. La promesa de promesas, todas las promesas que Dios te puede hacer, que ni te imaginas, hermano. ¿Te has preguntado alguna vez o te ha dicho alguna vez algo, hermano, acerca de la promesa, por ejemplo, para tus bisnietos? No, ¿verdad? Imagínate, hermano, una premisa hipotética. Poderoso Señor, poderoso es el Señor. Entonces, esta versión lo traduce, mi hermano, como ¿cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. La cronología de Génesis prueba el caso de Pablo. Abraham tenía 86 años de edad cuando nació Israel, Génesis 16. Y 99 al ser circuncidado. ¿Cuántos años pasaron cuando Dios le habló? Y ya de ahí era el padre de la fe. Ya le había hecho la promesa de que así como viera que si podía contar los granitos de la arena del mar, así sería su descendencia. ¿Ahora entiendes por qué? Entonces tenía 86. 87, 88, 89, 90. Más los 9, 13 años pasaron para que se hiciera lo del pacto y naciera su hijo, ¿quién? Ismael. Fue el primero, Ismael. Pero Dios le había declarado justo mucho antes de que Ismael fuera concebido. Como dice Génesis 15:6, Génesis 16:2 al 4. Por lo menos 14 años antes de la circuncisión de Abraham. Versículo 11. Entonces Abraham fue circuncidado. Fue circuncidado como señal, como está en Génesis 17:10. Como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. ¿Y a poco entonces no fue por gracia y por mera obra de Dios? Porque le creyó. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No es por mera gracia y porque creemos que Jesucristo imputó esa justicia de parte de Dios para darnos a nosotros sin merecerla. Poderoso es el Señor. Entonces, esto indica, mi hermano, como señal, esto indica la necesidad de limpieza espiritual que tiene el hombre, así como la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Cuando habla del sello, hermano, es una demostración externa de la justicia que Dios le había acreditado por la fe. Poderoso es el Señor. Fíjate lo que dice Jeremías 4, mi hermano, versículos 3 y 4, hablando de esto. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense en honor del Señor.
Quiten de su corazón lo que en él hay de pagano. ¿En dónde? ¿Te acuerdas que hablamos muy claro que más que la circuncisión del miembro del hombre era la circuncisión del corazón, y que eso también aplica a las mujeres ya? Ahí está, mira. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense en honor al Señor. Quítense, corten con eso. Quiten de su corazón lo que en él hay de pagano. De lo contrario, y por causa de sus malvadas acciones, mi ira se encenderá como un fuego y arderá y nadie podrá apagarla. Qué tremendo suena eso, ¿verdad? Juicio. Pero eso es lo que pasa, juicio a los que no son justificados. Eso es lo que viene. Por eso, si lo tomamos a la ligera y no circuncidamos nuestro corazón, no vamos a ser justificados por la fe. Porque nada más los que son justificados por la fe, se circuncidan el corazón. Quitan todo lo pagano que hay en sus corazones. Tremendo, ¿verdad? Habló con cara como de que no sabe. Pues sí, hermano, así es. Otro versículo, fíjate lo que dice Jeremías 9, 24 al 26. Dice así en el nombre de Jesús: quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra. Porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Versículo 25. Ya viene el día en que castigaré a los circuncidados y a los incircuncisos. Palabra del Señor. 26. Castigaré a Egipto y a Judá y a Edom y a los descendientes de Amón y de Moab y a todos los que se hallen en el lugar más recóndito y a los que viven en el desierto. Ciertamente todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿En qué tenemos que gloriarnos nosotros, hermano? En conocer de Dios, en que somos obedientes de la palabra de Dios, en que conocemos al Señor, en que seguimos al Señor, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, esto indica la necesidad de la limpieza espiritual que tiene el hombre, así como de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Y el sello que damos, que es una demostración externa de la justicia de Dios que Dios le había acreditado por la fe a Abraham. Padre de todos los creyentes. En sentido racial, de raza, Abraham es el padre de todos los judíos, los circuncidados. Y en sentido espiritual, es el padre de los judíos creyentes. ¿Quiénes son los judíos creyentes? Nosotros. Como dice Romanos 4:12. Más allá, con ese versículo terminamos. Y también los gentiles que creen, los incircuncisos. Como dice Romanos 4:11, lo está diciendo aquí. Gálatas 3:29 nos vuelve a recordar. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son del linaje de Abraham, según la promesa, herederos. Poderoso es el Señor. Entonces, de raza, mi hermano, y a los creyentes, ¿por qué? Porque eran judíos, pero los judíos, ¿cuántos rechazaron a Cristo? Entonces hay judíos creyentes, ¿verdad? Y también gentiles que creen, los incircuncisos. Eso sí somos nosotros, hermano. Porque no somos judíos de nacimiento, sino somos judíos, somos la Nueva Jerusalén. Poderoso es el Señor. Terminamos con este versículo 12, dice Reina Valera: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta versión lo traduce como: y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias, hermano.
Señor Todopoderoso, damos gracias, Padre, por este bello mensaje, Señor, que viene a aclarar, a clarificar más nuestras ideas, Señor, acerca de tu palabra. Seguimos estudiando, Señor, y nos profundizamos en el Evangelio puro. Señor, derribando por medio de tu palabra, Señor, y las enseñanzas de tu siervo Pablo, Señor, para derribar, Señor, muchas enseñanzas que son, Señor, incorrectas, que muchas veces nosotros las hemos traído y las tenemos tan arraigadas, Señor, y que nos ha costado trabajo, Señor, quitar. Pero poderoso es tú, Señor.